Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo soy Miguel Zambrano. Bienvenidos a un episodio más acá en Miguel Zambrano Comunica. Hoy estaremos hablando de la primera impresión. Comencemos. Hablar de la primera impresión es recordar esa frase poderosa del gran escritor irlandés Oscar Wilde, que aseguraba que no hay una segunda oportunidad para generar una buena primera impresión. Y esto es muy cierto. ¿Por qué? Porque estamos cargados de prejuicios que lamentablemente hacen que una persona, por su tez de piel, quizás por su cabello, por cómo se viste, por cómo habla, por cómo se mueve, automáticamente se le cierren las puertas. Y mi recomendación es conocer primero a la persona, ir un poco más allá, porque los prejuicios, en primer lugar, los fundados, es decir, quizás tienes algún tipo de argumento. Miguel, es que yo cada vez que veo a esta persona me asusto o no me genera confianza porque tres personas similares a él o a ella, oye, me han robado o me han estafado. Es válido. Pero están los prejuicios infundados, más peligrosos aún. Es que me dijeron que esa persona era déspota. Es que me dijeron que esa persona era pervertida y muchas otras cosas más. Así que mejor vivamos nuestras propias experiencias. ¿Qué es la primera impresión? Sencillamente es lo que la persona en 1 segundo, 2 segundos, máximo 7 segundos, saca como conclusión. Esto nuevo no me gusta, su apariencia física no es nada agradable, se vistió mal, las palabras no fueron nada certeras. ¿Sabes qué? Las alarmas se encendieron y no le generas confianza. Por eso nosotros debemos comprender que el 50% de esa primera impresión es lo que vemos. Es decir, tez de piel, cómo se viste, el peinado, sus movimientos, la mirada. 40% su entonación de voz. Hay una frase famosa de Benjamín Disraeli que dice que no hay nada más fiable en el carácter de una persona que su voz, pero también hay una gran carga de intención en nuestras palabras y nuestra entonación. Y por último, por supuesto, 10% las palabras. Esto quiere decir que en 1 segundo, en 2 segundos, lo que dices no importa tanto como la forma en que lo dices. Es decir, tu lenguaje corporal, tu entonación, tu presencia, cómo diste la mano, cómo sonreíste. ¿Qué buscamos en una buena primera impresión? En primer lugar, por supuesto, generar confianza. La bendita confianza. Hay una historia que me encanta que leí en un libro hace mucho tiempo que decía que una niña se estaba cayendo del 5º piso de su edificio. Estaba ahí bastante sujetada o, en teoría, sujetada. Estaba a punto de caerse y los vecinos salieron a rescatarla y comenzaron a gritarle: ¡lánzate! ¡Lánzate! Era de noche, nada se veía. Y la niña no se quería lanzar. Insistían: somos muchos vecinos, lánzate. Y la niña no se lanzaba. De pronto la mamá llegó corriendo y desesperada comenzó a gritarle: hija, soy yo, mamá, lánzate. Y la niña, al escuchar su voz, le dice: mamá, ¿eres tú? Y ella dice: sí, hija, lánzate. Y automáticamente la niña se lanzó. Eso es la confianza. Esa conexión que tenemos con los demás para automáticamente abrirnos. Y en relaciones interpersonales es fundamental. Lo segundo es crear empatía. Ponerte en el lugar del otro, entender su situación, su contexto, de dónde viene, por qué se viste así, por qué habla de tal manera. Esto sin duda alguna nos acerca a ser realmente humanos. Y por último, siempre estamos vendiendo un producto o una idea. Así que esos son los 3 elementos fundamentales de la primera impresión. Es decir, el propósito definido para conectar con otras personas. Ahora bien, ¿cómo hacemos para que la primera impresión se dé de la mejor manera? Para mí todo inicia con la seguridad y con la confianza. Una persona que sea segura de sí mismo va a hablar con soltura, se va a vestir, por supuesto, acorde a la situación, va a sonreír, se va a ver relajado, va a mover sus manos sin ningún tipo de problema. Y es lo que debemos buscar. Y para eso la autoestima es fundamental. Autoestima, es decir, cuánto yo me amo, respeto, acepto y valoro. Por ahí dicen sencillamente que es el amor propio. Cuando yo creo en mí, cuando yo dejo a un lado esas falsas creencias, al síndrome del impostor: es que tú no puedes, es que tú no sirves, es que tú eres feo, es que tú definitivamente no debes ir a esa entrevista. ¡Listo! Me libero. Y comienzo a tener una actitud necesaria para poder generar confianza. La actitud viene de actos. Entonces, cuando yo estoy predeterminado a hacerlo bien, salgo a comerme el mundo con las ganas y con esa pasión necesaria para que las personas confíen en mí. Así que la actitud positiva y la autoestima son claves para tener confianza y seguridad.
Lo segundo, ya una vez que tenemos a ese posible prospecto, a ese posible cliente o a esa posible relación amorosa o de amistad, el contacto visual es necesario y fundamental. Hay una teoría maravillosa que dice que en una relación o en un one-to-one, yo no puedo ver a la persona más de 75%, pero no menos de 40%. Porque a través de las miradas hablamos, generamos confianza, seguridad. Por supuesto también hay parte de nuestra intención. Hay sin duda alguna una conexión necesaria y vital para que las personas se sientan a gusto con nosotros. Una vez que ya el contacto visual existe, recuerden que al acercarnos, la sonrisa, que es un gesto necesario y vital, más un buen apretón de mano, va a hablar de confianza. El apretón de mano, según estudios en Estados Unidos, aseguran que 6 de cada 10 personas, por cómo dan la mano, no obtienen trabajo o automáticamente generan desconfianza. ¿Por qué? Porque te quieren quebrar los huesos o porque te ponen ahí la mano como una mantequilla. Es decir, ni generas confianza y por otro lado, estás demostrando que eres una persona prepotente, dominante, controladora, soberbia quizás. Así que es un apretón. Y ese apretón va a 90 grados hacia el piso. 90 grados perpendicular hacia el piso. ¿Para qué? Para respetar el metro de distancia. Ese espacio íntimo que es tan necesario respetar. Pero ojo, paréntesis. Esto va a depender mucho de la cultura. Yo que soy de Venezuela, probablemente el venezolano, el dominicano, algunos colombianos, incluso los caribeños somos muy cercanos. Y eso acá a la gente le gusta. Pero cuando vamos a otras culturas un poco más cerradas y conservadoras, es muy importante mantener ese metro de distancia y obvio que el beso de entrada no siempre va a ser una muy buena opción. Pero nuevamente hacemos un paréntesis. En Chile, yo fui hace 4 años y recuerdo que en Santiago todo el mundo de entrada me daba un beso, en este caso las mujeres, así como lo hacen los caballeros con otros caballeros en Argentina, por ejemplo. Así que mucho cuidado. Cierro paréntesis. Luego de esa sonrisa y de ese apretón de manos, recuerden que es muy importante las palabras certeras, con amabilidad. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, mi nombre es Miguel Zambrano, qué placer conocerte. Ya allí estás hablando de respeto y de educación, porque luego, por supuesto, viene una buena conversación, que en otro capítulo estaremos hablando de la conversación persuasiva. ¿Qué más nos garantiza generar una buena primera impresión? La vestimenta, ubicándonos en tiempo y en espacio. Porque la vestimenta es clave para generar esa buena primera impresión o quizás para que nos digan, oye, este señor está desubicado. Para mí, al dar clases es obligatorio siempre estar, por ejemplo, con una buena chaqueta, una buena camisa, manejar muy bien la psicología del color. Pero si me voy a un café, quizás con un cliente y no quiero verme o mostrarme muy formal, una camisa, me remango la camisa y no pasa nada. Esto significa ubicarte en tiempo y en espacio, porque de alguna manera en la primera impresión lo visual, claro, que importa demasiado y eso debemos cuidarlo. ¿Qué más te recomiendo? Tienes que estar sincronizado con la otra persona. ¿Qué significa esto? No solamente es el tono. Ejemplo, si la persona te dice, hola, ¿cómo estás? Y tú dices, hola, muy bien, Miguel Zambrano. Ahí hay una desconexión. Si la persona dice, hola, ¿cómo estás? Y tú le respondes, muy bien, ¿qué tal tú? Ya ese tono de voz está sincronizado y genera mucha armonía. Pero también la corporalidad. Y esto es algo que a mí me encanta, porque no es lo mismo que un hombre se pare frente a un hombre, que un hombre se pare frente a una mujer. Y se los voy a decir ya. Cuando tú, hombre que me estás viendo, vas a negociar con alguien, lo vas a conocer obviamente por primera vez. Hay una redundancia, pero para que quede bien claro. Si tú te paras frente a él y estás sincronizado totalmente hacia él, el hombre desde su inconsciente se va a sentir, o desde su reptil, mejor dicho, se va a sentir incomodado. Él necesita espacio. Él necesita dominar de entrada. Su visión es amplia. Por eso siempre se recomienda estar un poco de lado cuando estás de caballero a caballero. Pero cuando un caballero va a conocer a una mujer, sí es importante siempre estar de frente a ella. Inconscientemente, en su reptil, eso le agrada más a la mujer. Obviamente, respetando su espacio íntimo. Esto que quede bastante claro. Otro ejemplo de estar sincronizados es que si la persona está sentada y tú llegas de pie, se dan la mano y comienzan a hablar, uno sentado y el otro de pie, obvio que nuevamente vamos a estar aislados. No hay sincronía, no hay conexión, no hay armonía.
Así que mucho cuidado con esto. Y por último, los gestos. El lenguaje corporal es vital. Nosotros prácticamente el 90% de lo que decimos no viene de la boca, viene de nuestro lenguaje no verbal. Gestos, miradas, manos, postura. Cuando alguien te habla, tú estás constantemente haciendo así, ¿verdad? Estás asintiendo, sí, por supuesto, claro. Eso es lenguaje no verbal. Mientras estás hablando con alguien, dependiendo de cómo estés, si estás totalmente erguido, si estás jorobado, si le estás sonriendo o no estás sonriendo, si te estás rascando cada rato la frente o te agarras las piernas, todo eso indica mensajes ocultos que al interpretarlo, por supuesto, te puede llevar a una desconexión total o a una mala interpretación de lo que quizás tú quieres demostrar. Sin duda alguna, todo esto les va a ayudar a generar una buena primera impresión, recordando que de nada sirve lo que les acabo de decir cuando eres un prepotente, arrogante, déspota o maleducado. Porque yo he conocido a mucha gente bien vestida, con un buen físico, con una buena voz, con unas buenas palabras, con un buen uso del lenguaje corporal, pero son impuntuales, pero son arrogantes, pero tratan mal a los demás. Esto sencillamente va a hacer que tu primera impresión sea un total fracaso. En mi libro Véndete, Impulsa tu marca, que habla justamente de marca personal, de networking y de cómo generar una buena primera impresión, hablo acerca de las primeras impresiones fortuitas, que también hay que prepararlas. ¿Qué significa esto? Que a veces estamos en un café con un cliente y quizás alguien nos reconoce por Instagram, o quizás tú haces televisión, radio, no sé. Si esa persona se acerca a ti a saludarte y tú le dices, oye, no, estoy ocupado porque tengo un cliente, por favor respeta, esa va a ser la primera impresión que se va a llevar de ti esa persona. Así que la amabilidad, la empatía, el respeto, la reciprocidad, todo esto es parte de la inteligencia social, es necesario para estas primeras impresiones fortuitas, porque es verdad, tú no te preparaste para ver a este señor o a esta señora que llegó de la nada, pero si tú eres inteligente social, podrás entender que quizás esa persona luego te va a dar un trabajo, te va a ofrecer un negocio o sencillamente quiere acercarse a ti. Así que desde la inteligencia, desde la asertividad, levántate, atiéndelo un par de minutos y le dices con respeto que estás hablando con alguien y que luego a través de WhatsApp se comunican y pueden hablar de manera tranquila. ¿Qué les parece eso? Para mí es fundamental. Así que ya saben, 50% es lo que vemos, 40% es lo que escuchamos, 10% son las palabras y como lo dicen los expertos, no te muestres ni muy arrogante, sobrado y prepotente porque vas a generar rechazo, ni tampoco te muestres muy sumiso, humilde, porque te van a joder. Disculpen lo escatológico de la palabra. Sí, les van a echar bromas, se van a aprovechar de usted. Muéstrese seguro y confiado. La primera impresión es clave y tenemos que trabajarla y prepararla. Espero que este video te haya gustado. Recuerda comentar, recuerda suscribirte a mi canal y darle like, porque seguimos haciendo contenido de calidad acá en Miguel Zambrano Comunica. Cuídense mucho, pórtense bien.